Sí, adelante. Hola, doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola Israel, buen día. ¿Qué ¿Cómo tal, qué tal? estás? Bien, bien. Doctor, en nuestras redes sociales nos están preguntando algo interesante. ¿Podemos evitar una cirugía por hernia de disco? Qué bueno que preguntas eso, porque de hecho sí es posible evitar una cirugía por hernia de disco. Ya una vez que se tiene el diagnóstico de hernia de disco, lo más importante es primero ponerse en manos de un especialista. Eso es lo más importante, porque luego se empieza a hacer otras actividades que pueden incluso perjudicar o lastimar más a la hernia o al disco como tal o al nervio. Al final del día lo que causa el dolor no es la hernia como tal, o sea, lo que se sale del disco, sino la compresión que esa hernia está ejerciendo sobre el nervio. Eso es lo más importante. Regularmente el paciente va a debutar o los síntomas que presenta es, además de dolor de espalda, regularmente se va el dolor hacia la pierna, la famosa ciática. Es el dolor clásico que se va de la nalga hasta el pie, descargas eléctricas, entumecimiento, hormigueo, etc. ¿no? Entonces, si el paciente presenta esos síntomas, es importante, repito, que acudan con un especialista. Una vez que se hace el estudio pertinente, que por clínico, o sea, la exploración física y los síntomas que el paciente presenta, que son compatibles con ese diagnóstico de hernia de disco, de manera inicial se empieza el tratamiento de control de dolor. Primero es controlar el dolor y eso lo vamos a lograr con medicamentos. Si vemos que el dolor persiste a pesar del tratamiento médico, o sea, de los medicamentos, pues entonces ya vamos escalonando a, por ejemplo, bloquear el nervio, o sea, poner anestésico alrededor del nervio. Pero en ese proceso, desde que se diagnostica el paciente, es que se inicia también un programa de terapia física enfocado. Es muy importante, de igual manera, pues acudir a un centro con, ya una vez que se determina que ese es el diagnóstico, pues con las recomendaciones del doctor a un centro de terapia física porque es clásico que luego van con el sobador o Mm, el clásico de, pues de aquí le ponen las compresitas o le ponen los que son como, se llaman ventosas o el cupping, que se ven como esos chupetones que dejan Oh, las sí, sí, marcas. sí. Entonces, bueno, que se haga de una manera dirigida, ¿no? Por alguien que sepa cómo tratarlo bien, que esté certificado pues para hacerlo porque, te repito, el problema es que pueden lastimar más. O luego llegan pacientes que me dicen, es que ya recibí 30 sesiones de terapia física, pero no tuve mejoría. Bueno, a ver, vamos a ver qué te estabas recibiendo de terapia física. Porque a veces le llaman terapia física solo poner una compresa caliente, poner unos parchecitos que dan como descargas eléctricas y ya, eso es una sesión de terapia física. Eso está lejos de ser una buena terapia física. La terapia física, la finalidad es regresarle al paciente la movilidad, ¿sí? Control de dolor y movilidad. Y esto lo vamos a lograr con, obviamente, ejercicios, fortalecimiento muscular. Entonces, eso debe ir sí o sí en la parte de la terapia física. En algunos casos también está justificado la terapia quiropráctica, por ejemplo, pero de igual manera, un quiropráctico certificado que estudió específicamente esto, no el sobador de la colonia, pues. Ese es el Sí. tema. ¿Por qué? Porque a veces esas manipulaciones pueden soltar más el fragmento de la hernia y comprimir más severamente a los nervios y entonces sí convertir una hernia de disco que estaba controlada a algo que sí requiera cirugía de urgencia. ¿Cuándo ya hay que pensar en una cirugía por hernia de disco? Cuando el dolor no se logra controlar a pesar de las otras medidas y ya se vuelve un dolor crónico, o sea, más de 3 meses. Cuando ese dolor, independientemente del dolor, mejor dicho, digamos que el dolor ya está más controlado, pero además aparecen síntomas como afección de los esfínteres, o sea que el paciente no puede controlar para orinar o para obrar. Esa es una urgencia. Si el paciente ya diagnosticado con hernia de disco llega a un periodo en que no puede controlar esos esfínteres, eso se debe descomprimir de sí o sí. O sea, es cirugía inmediata.
entre más tempranamente se haga es mejor, porque por ese tiempo que hay compresión sobre los nervios y la afección de los esfínteres, las probabilidades de recuperación entre más retrasada la cirugía va a ser menor. Otra de las situaciones, digamos que de las indicaciones para una cirugía es cuando ya afecta la movilidad del pie, que eso es algo relativamente común, que vemos que a pesar de terapia física no se está recuperando, hay que descomprimir ese nervio, porque eso es indicativo de que el nervio está sufriendo de manera interna. Imagínate que tienes un hilo en tu dedo, después de un cierto tiempo de compresión, le falta la circulación. Pues así el nervio también empieza a sufrir por la compresión, le falta circulación, ese pequeño nerviecito empieza a sufrir. De tal manera que hay que descomprimir. Está bien descrito que cuando hay una hernia de disco y se retrasa su tratamiento más de 6 meses, las probabilidades de recuperación, sobre todo cuando ya está afectando la movilidad o la fuerza de una de las extremidades, pues va a ser menor. Si se descomprime antes de esos 6 meses y sobre todo antes de los primeros 3 meses, la recuperación es rapidísima. Y eso lo tenemos bien comprobado aquí en la clínica. Los pacientes que de manera temprana, digamos, entre 1 a 3 meses, con el diagnóstico de hernia de disco, logramos la descompresión por vía endoscópica, pues la recuperación es mucho más rápida, mucho más rápida. Los pacientes que tenemos que por años estuvo retrasando su tratamiento de la hernia de disco hasta que llega un punto en que ya se va afectando la movilidad del pie, va atrofiando la musculatura, a pesar de la descompresión, pues la recuperación es mucho más pobre. Entonces sí son temas a considerar. Obviamente cada caso es particular, a cada caso se tiene que analizar por aislado. Hay pacientes que por, digamos, su trabajo o su actividad física, me dicen, yo no puedo permanecer en reposo por un mes por el tiempo mientras hago la terapia física y esto, yo necesito recuperarme rápido. Bueno, ahí la opción de la cirugía endoscópica y en un periodo de 2 semanas está recuperado. Entonces son algunas cuestiones a considerar. Wow, doctor, qué buena información. Y ustedes, no olviden seguir nuestra cuenta. Saludos.